Amén. Gracias, hermano Joel, hermano Jared. Un solo versículo vamos a ver en esta mañana, Salmos 122, 1. Usted probablemente conoce este versículo, probablemente puede decirlo de memoria. Salmos 122, versículo 1. Qué bueno que está aquí el hermano Juan, la hermana Azucena, Abisaí, de pasadita. Aquí están, qué bueno, gracias a Dios. Y solamente quiero repetir que no estamos enviando nuestros cultos en vivo, pero sí se está grabando el mensaje y los mensajes los vamos a estar publicando después para los hermanos que no pueden llegar al culto por su propio bien. Aparte de eso, todos deben de estar aquí ya congregados. Salmo 122, 1, vamos a ponernos de pie, vamos a leer un solo versículo y luego empezamos con el sermón. Todos juntos, Salmo 122, 1. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Señor, bendice, te pido el tiempo que tenemos. Gracias por la oportunidad de congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por cada familia, cada individuo. Te pido, Señor, que tu mano de bendición esté sobre nosotros durante estos momentos. Ayúdanos a entender y a valorar lo que tenemos aquí en este lugar, nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, la bendición que es nuestra iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Yo doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista Monte Hebrón. Y quiero nomás recordarle que la iglesia no es un lugar. La iglesia no es un salón, no es un auditorio, no es un santuario, no es un templo. Cuando Cristo estableció la iglesia, estaban afuera. Cuando Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaban adentro de algún lugar ni de una casa, estaban afuera. De hecho, estaban en Cesarea de Filipos, sobre un peñasco, a la boca de la entrada a una cueva. Y a esa cueva la gente le decía la entrada al Hades. Jenny y yo estuvimos ahí el año pasado, muy interesante lugar, pero no estaban afuera, no estaban en el templo, no estaban en algún lugar específico en donde uno pueda decir, bueno, entonces así debe ser la iglesia. Hemos llegado a entender que la iglesia es un lugar, ¿verdad? Una estructura. Apuntamos a un edificio, decimos esa es la iglesia, cuando en realidad no es así. No estaban en una casa, estaban afuera, pero estaban juntos. Y eso es la iglesia. Es un grupo de personas. Usted y yo juntos somos la iglesia. Y gracias a Dios por esta iglesia, gracias a Dios porque podemos congregarnos, gracias a Dios porque podemos vernos y cantar y orar juntos y traer nuestras ofrendas. Yo doy gracias a Dios por las cosas sencillas, humanamente hablando, que suceden cuando uno se congrega con la iglesia. Yo doy gracias a Dios por el ánimo que uno recibe. Bueno, yo no sé de usted, a mí me anima venir a la iglesia y estar con la iglesia. Doy gracias a Dios porque uno cuando ve a las personas, a sus hermanos y hermanas en Cristo, recibe ánimo. Y de esas personas que uno sabe y uno cree que están orando por él. Y que creen lo mismo que uno cree y piensan lo mismo que uno piensa. No en todos lugares usted va a encontrar un grupo de personas que piensa lo mismo y que cree lo mismo. Yo doy gracias a Dios por el aliento que uno recibe al saber que hay personas
apoyándolo en oración. Doy gracias a Dios por una comunidad donde nuestros hijos pueden tener amigos que aman a Dios. Bueno, mis hijos pueden tener amigos que aman a Dios, pero no deje que sus hijos se junten con mis hijos porque los van a corromper. Doy gracias a Dios también por las cosas maravillosas que ocurren cuando la iglesia se congrega. Hay algunas cosas que solamente suceden en una iglesia, únicamente suceden cuando se congrega la iglesia, un grupo de personas salvas y bautizadas, que salen de sus lugares, que vienen de donde son para reunirse en un lugar tan común como este, para poder cantar y orar y ofrendar y abrir la palabra de Dios. Ahora, David no era miembro de una iglesia. Cuando se escribió el Salmo 122, Cristo aún no había establecido la iglesia del Nuevo Testamento. Él no estaba hablando, David no estaba hablando en el contexto de su época y de su vida. No estaba hablando de la iglesia de Cristo cuando dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3, vemos que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En unos momentos vamos a ver eso. El Hijo de Dios debe de sentir alegría cuando se le dice: hermanos, este domingo todos vamos a estar otra vez en la iglesia. Es así como cuando los nietos deben de ponerse bien contentos cuando se les dicen: el fin de semana vamos a ir a la casa de los abuelos. Debe de haber una emoción. Van a ver a los abuelos, van a ver a los tíos. Siempre hay un tío loco, ¿verdad? Entre toda la familia siempre hay un tío loco. Y aún se emocionan por ver a ese tío loco. Van a ver a los primos. ¡Qué alegría! Y así debe ser cuando a un hijo de Dios se le dice: vamos a la casa de Dios, vamos a la iglesia, vamos a la reunión familiar. ¿Qué sucede en una iglesia que no sucede en otro lugar? ¿Qué beneficio hay al estar en la iglesia en lugar de estar en alguna otra parte? ¿Qué sucede en la iglesia que no sucede en la escuela, o en el trabajo, o en el parque, o en la fiesta, o en la reunión familiar, o en el estadio, o en el cine? Bueno, aquí podemos meter palomitas si quieren, pero en el cine, o en un restaurante, o en la casa. ¿Qué sucede en la iglesia que no sucede en otros lugares? Número uno, la presencia de Cristo se garantiza en la iglesia. Mire Mateo 18 al 20. Usted conoce también estos versículos. Aquí encontramos lo que le decimos la gran comisión. El Señor Jesús está hablando no solo a los 12, está hablando a un grupo de personas que se había congregado, está hablando a su iglesia, y ahí hay un gran número de personas que se han congregado, están alrededor y están escuchando esto, y les dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la... Esta no es la gran comisión, ¿verdad? No, esta no es la... me adelanté, esta no es la gran comisión. Aquí el Señor Jesucristo sí está hablando a sus discípulos. Y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Y luego dice, porque donde están dos o tres, ¿qué? Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora tenemos la promesa del Padre. La promesa del Padre, que encontramos en Hechos capítulo 1, que se nos repite, que el Señor Jesús nos había dado al final de su ministerio, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia del Espíritu Santo de Dios siempre acompaña a los salvos a donde vayamos. Pero esta promesa de parte de Cristo dice que donde estemos mínimo dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Hermano, tenemos el Espíritu Santo, pero en una congregación como esta, mínimo dos o tres, en donde oramos y pedimos la bendición de Dios, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, y pedimos su presencia, Él está aquí. Y eso no sucede en otro lugar ni de otra forma. Solamente sucede en la iglesia. Es solo en la iglesia, en la reunión organizada y formal de los hijos de Dios, donde se presenta el Hijo unigénito de Dios. Es cuando, como iglesia, nos congregamos para orar, para cantar, para ofrendar y para ser expuestos a la palabra de Dios, que tenemos la garantía, la promesa de la presencia de la persona del Señor Jesucristo, y en ningún otro momento. Como que no me creen. Hermanos, es que la verdad es que Cristo no está con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Pero yo no encuentro un lugar en la Biblia que diga que el Señor Jesucristo está con nosotros en todo momento. Wow, como que, hermanos, lean su Biblia. Nosotros usamos el término cuando ganamos almas. Yo uso este término, pídele a Cristo que entre a tu corazón. En realidad el Señor Jesucristo no está entrando en nuestro corazón, el Espíritu Santo está entrando en nuestro corazón. Bueno, algunos, miren hermanos, esta es la nueva normalidad. Algunos me están viendo como, ¿cómo dice el pastor? Como un becerro viendo una puerta nueva. Esto no es nada nuevo, hermanos. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Esto únicamente sucede en la congregación de la iglesia. Y yo sé que algunos están diciendo, pero en la gran comisión Él dijo, y aquí estoy con vosotros. Ahorita vamos para allá. De hecho me adelanté hace unos momentos. Ahorita vamos para allá. Y ahorita vamos a explicar eso. Jesús dijo en otro momento, en otro contexto, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es cuando como iglesia vamos siendo enviados por Cristo a hacer discípulos a las naciones. Eso es cuando ganamos almas como iglesia. Cuando nos congregamos como iglesia para ganar almas, es cuando Él está con nosotros. Wow, ni un amén. Ok, está bien. Un paréntesis nada más. Por eso debemos de ganar almas como iglesia. Por eso es importante la reunión semanal o varias veces por semana en que tomamos tiempo con el propósito y tenemos la intención de reunirnos con el fin de dar el evangelio a los perdidos. Hermanos, ha habido momentos en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento en que estas prácticas han sido interrumpidas. A lo mejor han sido obstaculizadas. Nosotros increíblemente estamos pasando por uno de esos momentos, una de esas épocas en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, en estos momentos. A causa de circunstancias fuera de nuestro control
y con la voluntad de ser buenos ciudadanos y tener un buen testimonio en el mundo, decidimos posponer algunas de nuestras actividades. Pero hermano, viene el momento en que ya tenemos que regresar a lo que la palabra de Dios dice que debemos estar haciendo. Estoy diciendo que es necesario que como iglesia, como un grupo de personas salvas y bautizadas, salgamos a ganar almas juntos. Yo no dudo que usted, como yo, hemos tenido oportunidad de ganar personas para Cristo durante estos últimos días. Pero hermano, es necesario que tengamos un lugar y una hora establecida para reunirnos, para orar, con el propósito de dar el evangelio, para ganar almas. ¿Por qué? Porque es un mandato bíblico y porque en esas ocasiones tenemos la presencia garantizada de Cristo en nuestras vidas. Cuando la iglesia se congrega, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, sea para un culto organizado o para ganar almas. Yo estoy con vosotros, aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando como iglesia hacemos estas cosas. Hermano, usted necesita la presencia de Cristo en su vida. Yo necesito la presencia de Cristo en mi vida. Y esto lo decimos como si fuera una frase común. Pero no podemos hacer nada sin la presencia de Cristo en nuestras vidas. Él mismo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso la presencia de Cristo en nuestras vidas es tan importante. Porque sin Él, nada podemos hacer. Nuestros esfuerzos son sin fruto. Nuestro trabajo será sin resultado. Nos frustraremos, nos cansaremos. Pero con Él podemos estar seguros de lo que hacemos, haciéndolo en su nombre, permanece y será de bendición. Por eso es tan importante congregarnos. Está bien, hermano. Uno se enferma, uno sale de viaje, hay circunstancias fuera de nuestro control. Impiden nuestra congregación, sucede. A veces por una semana, en esta ocasión por más de 80 días. Es algo que no podemos controlar. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser sumisos a las autoridades establecidas por Dios. Hemos hecho todo lo que se ha pedido de nosotros. Pero hermano, llega un momento en que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que retomar aquello que se nos ha mandado y tenemos que retomarlo con más esfuerzo y con más dedicación y con más diligencia. Y el momento en que sea posible, debemos de hacer todo lo que podamos responsablemente, de obedecer a Dios y asegurarnos de tener la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ay, pastor, pero eso se oye muy exclusivista. Bueno, yo no lo dije, lo dijo el Señor Jesús. Creo que todavía algunos de ustedes no se dejan convencer de esto. Bueno, ¿qué más es lo único que sucede en la iglesia o únicamente sucede en la iglesia? Mire Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice: así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Ahora, este versículo es muy claro y yo supongo que usted va a entender el contexto de esto, hablando del Evangelio. Pero el exponernos a la palabra de Dios incrementa nuestra fe. La fe viene a nuestras vidas cuando oímos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios. Ahora, uno es responsable por alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Y quizás uno podría argumentar que puede escuchar predicación en cualquier hora, en cualquier momento, ya con los medios de comunicación sociales. Pero hermano, hay algo especial y único en abrir su corazón en la presencia abrir su corazón a la predicación de la palabra de Dios en un culto organizado en la iglesia. Hermano, yo he sido bendecido ricamente y profundamente por mi lectura bíblica personal. He sido amonestado, he sido edificado, escuchando grabaciones de predicación. Pero los momentos en que Dios verdaderamente me ha hablado, en que yo he estado seguro de que su voz audible me habla, y en que la predicación tuvo mayor efecto y la palabra fue más penetrante, han sido momentos en la iglesia, en la congregación de los santos. Yo fui salvo en la iglesia, fui bautizado en la iglesia, fui llamado a predicar en la iglesia, me casé en la iglesia, fui ordenado a predicar el evangelio en la iglesia. Y está bien, algunas de esas cosas podrían suceder sin la congregación de la iglesia. Pero es en el grupo, es con ese grupo de personas, es en la presencia de los hermanos, en la congregación de la iglesia, que tiene un significado especial. Amir y Brenda se casaron ya que 5 semanas, ¿verdad? ¿Y qué tal? Dice Amir, parecen 5 minutos debajo del agua. Su boda estaba programada para el 16 de mayo, desde hace varios meses, desde hace varios años, no, desde hace varios meses. Y por ahí de marzo, cuando vimos que se iba a complicar el asunto, Amir me llamó y dice, pastor, ¿qué hacemos? Le dije, cásate. Le dije, no batallamos, vamos ahí a la plaza, ahí en Villa, al registro público, yo conozco al juez, que el juez haga lo que tenga que hacer ahí adentro, luego nos salimos a la plaza y con tus papás y con los papás de ella, ahí nos juntamos, oro por ustedes, nos tomamos unas fotos y pim pum pam, están casados. Bueno, pastor. No, ¿cuál? Bueno, aquí estuvimos y pastel y toda la cosa. ¿Por qué? Porque es algo especial estar en la congregación de la iglesia. Hay algo especial en que estemos juntos para algo así. La palabra de Dios, hermanos, se puede predicar en donde sea. Debe de predicarse en todas partes. Pero cuando estamos congregados con la iglesia, estamos con el autor de la palabra de Dios. Nuestra fe puede ser nutrida por la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar, pero en la congregación de los santos, estando con la iglesia, en que Él me fortalece y me nutre, no es solamente el predicador, es Cristo mismo el que me está hablando. Por eso es tan importante asistir a la iglesia. Quizás uno pasa una temporada en que se le impide, por alguna razón,
no puede congregarse. A todos nos ha pasado. Bueno, no sé si a todos, pero a mí me ha pasado. Quizás a ustedes le ha pasado. Estaba recordando ayer con el hermano Cancino la vez que me fracturé las costillas. Creo que duré 4 semanas sin casi poder moverme. 4 semanas que no vine a la iglesia, muriéndome por dentro por estar aquí. Hermanos, sucede. Hay cosas que están fuera. Bueno, yo no tuve que haberme fracturado las costillas, eso fue por sonso, pero cosas fuera de nuestro control. Y no es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo escuchar predicación en vivo que estar en la iglesia? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que no es lo mismo que esté dirigiendo y cantando el hermano Javi ahí en el cuadrito y venir aquí y cantar? No es lo mismo. No es lo mismo. Y sí, hermano, de nuevo, somos responsables, leemos nuestras Biblias, pero hermano, no es lo mismo que poder estar en la congregación. Y por eso es tan importante asistir a la iglesia. Hay ocasiones que los niños no pueden ir a la escuela, pero el momento que sea posible regresan. ¿Por qué? Porque en la escuela se les da algo que en ningún otro lugar se les puede dar. Hay ocasiones en que uno no puede ir a trabajar, pero cuando sea posible regresa a trabajar. ¿Por qué? Porque uno consigue en el trabajo lo que no puede conseguir en otra parte. Hay momentos en que uno no puede estar en la iglesia, está de viaje. Algo parecido. O hay contingencias. Pero siempre anhela poder regresar. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay algo que se le da en la casa de Dios, con la familia de Dios, que no puede conseguir en otro lugar. En la iglesia tenemos la presencia garantizada del Señor Jesucristo. No estoy hablando que nada más en este lugar viene el Señor Jesucristo. No, donde se congreguen 2 o 3, donde se congregue la iglesia en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. En la iglesia, siendo expuestos a la predicación de la palabra de Dios, nuestra fe es aumentada, nuestra fe es fortalecida. Y número 3, por último, en la iglesia uno encontrará la verdad de las cosas. La verdad de las cosas. 1 Timoteo 3, 14 y 15, si quiere verlo. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, esto te escribo, 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este versículo que mencioné al principio nos dice que la iglesia, la reunión de los hijos de Dios, o el lugar en donde la iglesia decide juntarse, ya sea en un lugar como este, en una casa, debajo de un árbol, en un parque, pero donde se congregue la iglesia, ese grupo de personas se constituye la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Nosotros congregados somos la casa de Dios. Así como mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él mora en mí, cuando nos congregamos, nosotros formamos la casa de Dios. Y Pablo dice que esta casa, la iglesia reunida, es columna y baluarte de la verdad.
¿Qué es una columna? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de lo que son columnas. Es una estructura más alta de lo que es ancha, que sostiene la construcción horizontal de un edificio. Decir que la iglesia es columna de la verdad es sugerir que la iglesia soporta o sostiene o apoya o levanta o mantiene la verdad. Hermano, estamos viviendo en un mundo de mentiras. Aquí más adelante Los Cristales, por un tiempo había un parque de diversión que le decían el mundo de veras. Había un avión, había restaurantes y los niños ahí podían entrar y hacer como si fueran adultos, ¿verdad? Y no duró mucho tiempo el mundo de veras. ¿Por qué? Porque era una mentira. Hermano, estamos viviendo en un mundo mentiroso. Uno no sabe a quién creerle. Uno no sabe a quién hacerle caso. Entre los médicos cada día sale un video nuevo de un médico diciendo no es cierto, y otro día el médico, no, sí, tengan cuidado. Uno no sabe a quién le cree. Mismo gobierno, que el gobierno federal dice esto, pero el estatal dice lo otro, y el local dice quién sabe qué. Parecen gallinas sin cabeza corriendo ahí, no saben ni qué hacer ni qué decir. En ese mundo estamos viviendo. Todos tienen su opinión. Mire, usted tiene su opinión y yo tengo mi opinión. Yo me reservo de decirles cuál es mi opinión en público, pero búsqueme después y le digo cuál es mi opinión. Algunos de ustedes no creen en el coronavirus. Está bien, no lo crea. Algunos de ustedes, no hombre, cuidado porque ahí viene el coronavirus. Está bien, hermano, tenga cuidado. Ya no le dicen a sus niños, aguas porque ahí está el mono, está el chamuco. Le dice, te va a dar coronavirus, no salgas a la calle. Sí, mami, perdóname, mami, te quiero, ¿verdad? Pero hermano, Dios es uno. Otros se contradicen, Dios no se contradice. Lo que Él dice es, y nada ni nadie puede cambiar eso. Congregarse con la iglesia en la presencia de Cristo, donde se predica y se enseña y se expone la palabra de Dios, es ser parte de esa columna que sostiene y soporta y levanta y apoya y mantiene la verdad. Podemos estar seguros que lo que se dice en la iglesia es verdad. Que lo que se proclama de la palabra de Dios es verdad. Hermano, ¿usted no está cansado de no saber a quién creerle? Yo tengo semanas que no veo las noticias. Semanas. Ya no puedo, ya no aguanto. Me canso de que la gente se contradiga. Todos tienen la razón y nadie tiene la razón. ¿No se cansa usted de eso? ¿No, está cansado de que en lugar que le digan una cosa y en otro lugar le dicen otra cosa? Hermano, el único lugar al que usted puede acudir, donde puede tener la certeza que está recibiendo la verdad, es en la iglesia del Señor Jesucristo. Luego dice que la iglesia, la casa de Dios, nosotros somos baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Ahora, la palabra baluarte ha tomado varias formas durante los siglos. Yo he escuchado a algunos predicadores, buenos predicadores, y se puede interpretar de esta manera, que el baluarte es un cuadro fortificado que se pone en las esquinas de los castillos, donde ahí pueden tirar los arqueros, ¿verdad? Para que los que se van acercando, ese es un baluarte, cierra una torre donde desde ahí se puede atacar y se puede defender. Pero en realidad la palabra griega, hebraioma, quiere decir base, fundamento. Es la estructura sobre la cual la columna se construye. Nosotros lo conocemos como zapata,
debajo de cada una de estas columnas, como 1,5 metros o 2 metros abajo de esta columna delgada y alta que usted ve, ahí abajo hay una plancha, una cuadrícula de varillas, y es una plancha de concreto más o menos de 20 centímetros de grueso, de 2 metros por 2 metros, enormes, abajo, que usted no ve. Y eso es lo que soporta la columna. A eso se refiere esta palabra. Así que la iglesia es columna alta que soporta la verdad, pero la iglesia también es la base sobre la cual la columna es edificada. Y eso para mí implica que la iglesia soporta la verdad y que la iglesia se soporta a sí mismo mientras soporta la verdad. La iglesia apoya a la iglesia al apoyar la verdad. Yo entiendo esto de esta manera, que en la misma iglesia nos mantenemos responsables por la verdad. Nos apoyamos los unos a los otros en apoyar la verdad. Velamos los unos por los otros en la verdad. Cuando yo no entiendo algo, esa duda se aclara en la iglesia. Cuando un hermano tiene otro entendido de un versículo, en la iglesia se rectifica ese entendido. ¿A qué voy? Que la iglesia es el único lugar donde se anuncia la verdad pura, y esa verdad es apoyada por los miembros de la iglesia que se mantienen responsables los unos a los otros por proclamar la verdad fielmente. Eso elimina la posibilidad de que una iglesia termine como una secta enseñando falsa doctrina. Por eso, hermano, hay tantas sectas que han salido de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, porque dejaron de enseñar la verdad. Y en la mayoría de los casos es porque una sola persona, no la congregación, una sola persona vio algo o escuchó algo o se le apareció algo, y de ahí se empezó una religión falsa. Así se empiezan las religiones falsas. El Señor Jesucristo se presentó a los 12. ¿Sí? Y luego se presentó como a unos 40 hermanos. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, hubo 500 personas ahí presentes. Cientos de años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, se encontraron cartas escritas a pulso de mano de parte de personas que estuvieron presentes el día que Él ascendió. Es cartas escritas a familiares, a miles de kilómetros de lugares donde ocurrió, describiendo lo que encontramos en la Biblia acerca de la ascensión del Señor Jesucristo. Ahora, yo no necesito saber eso para creer lo que dice la Biblia, pero lo que voy es esto: que el Señor, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es de interpretación particular. El Señor no se revela a una sola persona. Así se empiezan las falsas doctrinas. ¿Cuántas personas estuvieron presentes cuando se apareció la Virgen, la guadalupana? ¿Cuántas personas la vieron? Juan Diego, 1. ¿Cuántas personas estuvieron presentes cuando el ángel Moroni le reveló el otro testamento del Señor Jesucristo a José Smith? ¿Cuántas personas estuvieron ahí congregadas? Un chavo bien loco allá en los Estados Unidos, 1. Los ruselistas, los que se dicen falsamente se dicen testigos de Jehová, es un movimiento que se empezó por un loco, uno solo. Bueno, la iglesia, nosotros nos mantenemos responsables. Si yo digo algo que no es cierto, un miembro de la iglesia puede decir: pastor, eso está equivocado. Si usted dice algo que está mal, hermano, cuidado, porque aquí la Biblia dice otra cosa. Somos columna que sostiene y soporta y apoya y mantiene y levanta la verdad, pero también somos esa base sobre la cual nos apoyamos.
Cristo es tan bueno con nosotros. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la congregación de los hermanos nos ha dado el lugar de su presencia garantizada. Que Cristo no puede estar en otro lado. Mire, el Señor Jesucristo es omnipotente. Él puede estar donde Él quiera estar. Pero la promesa es, congréguense 2 o 3 y yo hoy voy a estar. Esa es la promesa. Que no puedo recibir fe en otro lugar, hermano. Dios puede aumentar su fe a su manera, donde Él quiera, cuando Él quiera. Pero la promesa es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que no hay verdad en otra parte, hermanos. Dios puede impartir verdad y asegurarse. Estoy seguro que hay lugar en muchas partes, pero el lugar garantizado, el lugar que es la columna y el baluarte de la verdad, y no hay otra columna y baluarte de la verdad, es en la congregación de ustedes y mí. Gracias a Dios. Nos ha dado un lugar fortalecido. Nos ha dado un lugar donde la verdad se proclama. ¿Cuánta seguridad hay en eso? Vivimos en un mundo inseguro. en un mundo tan variable. Gracias a Dios que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Yo doy gracias a Dios por mi iglesia. Hermano, decida que usted estará presente, a menos que sea físicamente imposible. Decida, domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles por la tarde, que usted y su familia estarán en la iglesia para asegurarse de tener la presencia del Señor Jesucristo, para que su fe sea fortalecida, para poder ser parte de la columna, parte del baluarte de la verdad. Señor, te damos gracias. Ha sido tan benevolente. No merecemos, Señor, la constancia y la consistencia de tu amor hacia nosotros. A veces, Señor, nos olvidamos de ti. A veces se nos hace fácil vivir nuestra vida a nuestra manera, hacer las cosas como nos gusta y olvidarnos de ti. Gracias porque tú nunca te has olvidado de nosotros. Tú dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Gracias porque tu Espíritu Santo está siempre con nosotros. Tu presencia siempre constante. Te pido, Señor, que nos ayudes a valorar tu palabra, a valorar tu presencia, a valorar la verdad que encontramos estando únicamente aquí. Bendice el tiempo de la invitación, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Todos de pie, por favor, ojos